Bien, pues vamos a compartir la palabra y mire cómo dice Juan capítulo 1 versículo 14. Dice así, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando hablamos de que la palabra se hizo carne, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de el amado de las naciones, del Cordero de Gloria, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, del que fue a la cruz y murió por ti y por mí. Recuerde, Juan capítulo 1, desde el principio dice la Escritura, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Así es que hemos estado conversando, hemos estado enseñando acerca de cómo la palabra de Dios se hizo carne, cómo Dios creó todas las cosas con palabras y en el caso de nuestro Señor Jesucristo era necesario que viniera en carne y para que viniera en carne y no naciera de la simiente corruptible de Adán, necesitaba nacer de una simiente incorruptible. Por eso la palabra de Dios fue la que, siendo incorruptible, fue concebida en el vientre de María por el Espíritu Santo para que la palabra predicada, hablada, se hiciera carne y entonces Jesucristo fuera concebido o el Hijo del Hombre fuera concebido y que entonces un niño nos fuera nacido, como dice la Escritura, llamará su nombre Jesús, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando hablamos de que la palabra se hizo carne, la palabra tuvo que ser hablada, predicada. Cuando hablamos de la palabra de Dios tiene que ser oída, declarada. Dios lo creó todo con palabras. Y hemos dicho también acerca de que Dios le dio la autoridad al hombre. Dios delegó al hombre en la tierra que todo señorío, gobierno fuera a través de él. Dios no puede involucrarse en la tierra si no es a través de los hombres. Y el hombre, estando en un estado perfecto, en una comunión con Dios, siendo engañado por la serpiente, se sucumbió, se subyugó, como dice la Escritura, todo aquel que se somete a alguien para obedecerle se convierte en esclavo de ese alguien. Romanos 6:16. Adán y su mujer, teniendo toda la autoridad y el señorío que Dios les había otorgado por su palabra, por la declaración de su palabra, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y Dios ha de cumplir su palabra. El hombre, teniendo toda la gloria de Dios, la autoridad del señorío, se subyugó a la serpiente y perdió su autoridad. La entregó en manos de Satanás. Hay quienes dicen que existía Lucifer, existía la serpiente, pero que el mismo hombre, al delegarle, al sujetarse ante las mentiras del diablo, hacer la voluntad, al hacer la voluntad del diablo, le otorgó su autoridad y ahí nació el adversario, es decir, Satanás. Ahora, es importante que nosotros recordemos que cuando Cristo Jesús fue concebido, cuando Cristo Jesús, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, y que entró en su ministerio y que por 3 años y medio predicó y hizo el bien y manifestando su poder y su autoridad en contra del diablo y sujetó todas las cosas estaban sujetas ante él, grandes señales, prodigios y milagros, y liberando a todos aquellos que eran atormentados por el diablo y trayendo grandes sanidades y señales. Y él fue a la cruz y pagó por ti y por mí, por causa de que el hombre era deudor y tenía una naturaleza pecaminosa y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Alguien tenía que pagar por nuestras deudas. Es que no solo Dios intervino como hombre, porque solo a través de ser hombre podía tener la autoridad y el señorío en la tierra que Dios otorgó desde el principio de los hombres, pero también era necesario que alguien pagara por las deudas. Y solo Jesucristo, siendo o habiendo nacido de la palabra incorruptible, no de la simiente corruptible de Adán, pero de la misma simiente de la palabra de Dios,
pudo pagar por nuestras deudas, pudo sufrir en la cruz. Y dice la Escritura que Él mismo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él, y por sus heridas ya hemos sido curados, dice la Escritura en Isaías 53. Así es que Jesús es el Cordero de Gloria, quien pagó por todos nuestros pecados, quien derramó su sangre para el perdón y pagó todas nuestras deudas, y la justicia de Dios fue satisfecha por lo que Jesús hizo. Y dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros ahora, por la fe en Él, por la fe de Jesús, seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Sin embargo, es muy importante que tengamos en consideración la autoridad de la palabra. Para que la palabra sea hecha carne, la palabra tiene que declararse. Y para que declarando la palabra cumpla su propósito, quien la declara tiene que creer la palabra, tiene que creer en la autoridad de la palabra, tiene que creer en la veracidad de la palabra, tiene que creer en la incorruptibilidad de la palabra, tiene que creer en la lealtad de la palabra, en el poder de la palabra. Y dice la Escritura, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 20, que Dios provee, Dios da, Dios hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Así es que depende de nosotros qué poder opera a través de nuestras vidas. Recuerde que la Escritura también nos enseña que en nuestra lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Así es que si en nosotros, si en el hombre opera el poder de la muerte, cosas de muerte cosechará. Pero si en nosotros opera el poder de la vida, y nosotros hablamos la palabra de vida, la palabra de gracia, la palabra de justicia, la palabra de paz, la palabra de salvación, de bendición, entonces el poder de la vida podrá manifestar su propósito. La palabra de vida podrá manifestar su propósito. La palabra de gracia y de salvación podrá manifestar su propósito a través de nosotros cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, y cuando nosotros creemos la palabra, creemos en el propósito de cada palabra y creemos en la autoridad de la palabra. Mire, le voy a invitar por favor a que me acompañe a leer una escritura en uno de los libros que es más, digamos que difícil de entender. Y vamos a ir a Job, al libro de Job, capítulo 1, solo para ver una muestra de cómo Dios delegó la autoridad al hombre y cómo el hombre perdió esa autoridad y ese señorío ante Satanás, ante la serpiente, que después entendemos que es el diablo y Satanás. Dice la Escritura en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y este era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, solo le pongo en perspectiva, Job tiene que ver o habitó más o menos en la época de Abraham. Quizá años antes, quizás años después, pero es tan antiguo como Abraham, más o menos hablando. Ah, hay algunos que dicen que el libro de Job fue uno de los primeros libros que fue escrito. Recuerde que el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, fue escrito por Moisés. Así es que dice la Escritura que Job era un hombre intachable, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turnos. Invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, y el Señor dijo a Satanás,
¿de dónde vienes? Satanás respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso Job teme en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de Dios. Y podemos recordar, si usted sigue leyendo el capítulo 1 de Job y los capítulos subsecuentes, cómo Job pierde todo. Pierde sus hijos, pierde sus ganados, inclusive pierde su salud. Muchos hablan acerca de que esto le pasó a Job porque Job no tenía pacto con Dios. Y era cierto. Al final de Job podemos entender cómo Job no conocía a Dios verdaderamente, sino de oídas lo había oído. Pero Job no tenía una comunión con Dios. Pero déjeme decirle algo, aunque la palabra de Dios dice que Job era un hombre bueno y era un hombre intachable y recto, temeroso de Dios, dice la escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que nadie nace de mujer desde Adán, o más bien desde los hijos de Eva, Caín, Abel, Set, etc., hasta nuestros días, bajo pacto con Dios. Nadie puede nacer con una naturaleza intachable en comunión con Dios, excepto desde los hijos de Adán hasta nuestra época. Nadie puede nacer así. Todos han nacido destituidos de la gloria de Dios con una naturaleza pecaminosa. Inclusive Job, al hablar de una naturaleza pecaminosa, la Biblia nos dice que antes tú y yo éramos hijos de ira, hijos del diablo, hijos de las tinieblas. Dice la escritura en Colosenses capítulo 1 que fuimos sacados de las tinieblas y traídos al reino de Cristo. De tal manera que Job nació destituido de la gloria de Dios. Job no tenía un espíritu apartado de Dios, sino un espíritu destituido de la gloria de Dios. El único que nació sin estas características de la naturaleza pecaminosa, y eso por causa de que no nació de la simiente de Adán, sino de la simiente incorruptible de la palabra, es el Señor Jesucristo, que no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Pero todos los hombres, incluyendo Job, nacimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando nacemos bajo estas condiciones, por la simiente de Adán, todos nacen bajo el precepto, bajo el entendimiento o bajo la consigna de ser hijos del diablo, de ser hijos de ira. Nacemos destituidos de Dios, nacemos destituidos de la protección de Dios, de la bendición de Dios. Ahora podríamos decir, bueno, entonces, ¿cómo es que al principio en Job podemos ver que Dios estaba causando esto en Job? Bueno, si vamos al contexto de la escritura, lo que le estaba sucediendo a Job era ilegal. Dios no podía causar una bendición sobre Job cuando Job era un pecador, cuando Job estaba destituido de la gloria de Dios, cuando Job ni siquiera conocía a Dios, cuando Job, así como Adán, cuando pecó, y todos los demás cuando nacieron destituidos de la gloria de Dios, es decir, nacieron bajo las tinieblas, bajo el caos, bajo el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y nosotros podemos ver aún desde la vida de Adán, aunque Adán pecó y Dios no dejó a Adán, aunque se separó espiritualmente de él, pero siguió induciéndolo y enseñándole. Tan es así que el mismo Adán y su mujer Eva enseñaron a Abel y enseñaron a Caín a ofrecer holocaustos al Señor con un cordero donde había derramamiento de sangre. Pero ahí mismo vemos cómo en la familia de Adán y su mujer, Caín mata a Abel. ¿Por qué? Por causa del caos, por causa del pecado, por causa de las tinieblas. Y aunque
el pecado no era, digamos que, juzgado de parte de Dios, pero la paga del pecado es muerte, y murieron espiritualmente los hombres, y aunque la muerte física llegó o llegaba mucho tiempo después, cuando tenían muchos años, pero todos tenían como retribución la muerte por causa del pecado. Así es que en Job podemos ver un ejemplo claro de cómo el hombre, cuando está destituido de la gloria de Dios, está bajo el pacto de las tinieblas, del caos, del pecado. Porque Dios le otorgó toda la autoridad al hombre y el hombre cedió su autoridad al diablo. Y ahí entonces hay quienes dicen que Dios estaba ilegalmente protegiendo a Job, y está expresado de esta manera para que podamos entender que por causa del pecado el diablo tenía autoridad y señorío sobre todos los hijos de los hombres nacidos destituidos de la gloria de Dios. Solo aquellos que se acercaban al Señor, solo aquellos que decían sí al Señor, solo aquellos que recibían la bendición y el Espíritu de Dios porque creían y porque estaban dispuestos a caminar en la voluntad de Dios, como lo fue José el soñador, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob, como lo fue Moisés, como lo fue David, aunque no eran perfectos, como lo fue Abraham, como lo fue Daniel, y aunque no eran perfectos, pero decidieron escuchar a Dios, creer la palabra de Dios, y muchos de ellos estaban ungidos por el poder de Dios, por la unción del Espíritu Santo. Pero Cristo Jesús vino a sustituir, a restituir todas las cosas. Bien, ahora vamos a ir a Marcos capítulo 11. Porque en Marcos capítulo 11 vamos a ver cómo la palabra tiene autoridad y cómo el Señor nos ha enseñado que tú y yo tenemos que responder y entender la autoridad de la palabra. Así es que el hombre perdió su autoridad y su señorío por causa del pecado, al sujetarse a la voluntad del diablo. Pero cuando fuimos rescatados por Cristo, ya nuestras vidas dejan de estar destituidos de la gloria de Dios, porque somos creados nuevos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Así es que Dios nos da un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Dejamos de ser pecadores. Esto es para todos los creyentes, para todos los que creen en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. De tal manera que entonces ahora todas las cosas han sido restituidas, hemos sido justificados para con Dios y tenemos paz para con Él, y podemos apropiarnos de la bendición que Dios causó que todo hombre pudiera tener, pudiera aspirar a vivir en esta vida hasta antes o mientras el Señor Jesús viene por nosotros, a través de la fe, por la fe de Jesús. Así es que en Marcos capítulo 11, eh, vamos a buscar por favor Marcos capítulo 11 y vamos a ir al versículo 23. Y dice el Señor Jesucristo: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. En verdad os digo que cualquiera, ¿quién? Cualquiera, que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino cree lo que dice que va a suceder, le será concedido. Por eso digo, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Por eso os digo que todas las cosas por las cuales oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y dice el Señor Jesucristo que cuando nosotros hablamos y le decimos a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudamos en lo que decimos, sino creemos lo que decimos, sucederá. Y todo lo que pidiéremos orando, si creemos que ya lo hemos recibido, entonces lo tendremos, dice la Escritura. Y aquí podemos entender el poder, la autoridad de las palabras. Ahora, no hablamos palabras como aquellos que dicen que son palabras que se las lleva el viento,
pero fuimos llamados a hablar la palabra de Dios o de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago capítulo 4 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y muchos no entienden el poder de las palabras. Muchos no entienden que Dios nos llamó a vivir conforme a su palabra. Muchos no entienden que Dios nos llamó a hacer su palabra, a hacer su palabra. Y cuando muchos escuchan esto de hacer la palabra de Dios, creen que estamos hablando de cosas como obedecer los 10 mandamientos, no matarás, no darás falso testimonio, amarás al Señor tu Dios, etcétera. Muchos malinterpretan esto, pero hacer la palabra de Dios es, por ejemplo, lo que el Señor Jesús dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O como dice el Señor Jesucristo, si le dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en lo que dices será hecho. Eso es lo que Dios nos llama a hacer cuando nos dice que debemos poner en acción su palabra. Que la palabra, que es la cual provee o nos atribuye o activa la fe en nuestras vidas, porque la fe viene por oír la palabra, por oír la palabra, por oír la palabra. La fe viene por oír la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos y declaramos la palabra, la fe necesita que la palabra sea declarada, porque si la palabra no es declarada, no puede ser sembrada, no puede producir, no se puede hacer carne. Para que la palabra sea hecha carne, necesita ser declarada. Y cuando es declarada, cuando nosotros la declaramos, necesitamos entender el propósito de cada palabra que hablamos y necesitamos creer la palabra para que entonces la palabra incorruptible del Señor se convierta, se haga carne cuando nosotros la declaramos. Así es que no solo necesitamos conocer la palabra, pero necesitamos declararla y creer la autoridad y el propósito de cada palabra que hablamos. Muchos no le dan el valor correcto a las palabras. Muchos no hablan las palabras como si tuvieran autoridad en sus vidas. Tan es así que no cumplen sus palabras. Hay quienes dicen nos vemos en 10 minutos y esos 10 minutos se convierten en 60 minutos. Hay quienes dicen sí voy y así como dice sí voy, también no cumple lo que dice y no va. Y entonces cuando el hombre no entiende que la palabra tiene que ser verdadera y cuando la declaramos, nuestras palabras mismas, las palabras que hablamos, no son verdaderas, nuestro corazón no entiende, no está ejercitado en cuando los hombres hablan la palabra, pero no cumplen sus palabras, como estos ejemplos que doy. Entonces el corazón, nuestra mente y nuestro corazón, en donde se cree, con el corazón se cree, recuerde, no está ejercitado en el honor de la palabra, en la autoridad de la palabra, en la veracidad de la palabra. Tan es así que si alguien dice, sí voy, pero no va, su corazón está incierto porque dice una cosa y hace otra cosa. O aquel que dice, llego en tanto tiempo, pero ese tiempo simplemente fue una excusa porque se tardó mucho más tiempo. Y no hay un entendimiento claro del valor de las palabras, entonces el corazón no entiende, el corazón está incierto, el corazón no está firme en el valor de las palabras. Y cuando el creyente quiere hablar la palabra y quiere declarar la palabra y quiere resistir al diablo, pero no se ha ejercitado en darle valor a sus propias palabras, entonces no lo va a creer en el corazón. Y recuerde que la palabra de Dios no se puede expresar como palabrería o como palabrerío y va a tener efecto. La palabra de Dios no es mágica. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero no puede manifestar su vida y su eficacia si nosotros no la declaramos creyendo. Y cuando el corazón tiene incertidumbre porque no puede entender, cuando nosotros no le damos valor a nuestras propias palabras y cumplimos nuestras propias palabras, entonces tampoco puede entender cómo es que la palabra de Dios sí tiene autoridad y tiene poder, porque no nos hemos ejercitado
correctamente. Así es que por eso el creyente batalla, por eso el creyente es frustrado cuando declara. Y el creyente muchas veces por esta incertidumbre, por este fracaso, por esta frustración de no ver la manifestación de la palabra en sus vidas cuando se declara, entonces deja de declarar la palabra, entonces deja de creer la palabra y puede malinterpretar el hecho de que quizá Dios no esté concediendo o Dios no esté contestando a sus peticiones. Escuché una historia, o bueno, más bien una enseñanza de alguien que dice que Dios no contesta todas nuestras oraciones y que Dios no sana a todos los enfermos y que Dios no cumple todos los deseos y que Dios no hace todos los milagros. Y aunque la perspectiva de esta persona que estaba enseñando esto tenía de alguna manera cierto objetivo en el sentido de decir que nosotros debemos amar a Dios por lo que Dios es y por lo que hizo por nosotros y no porque hace o no hace de acuerdo a nuestros deseos. Y digamos que esto está en cierta manera correcto, pero no podemos decir que Dios no contesta nuestras oraciones. No podemos decir que Dios no hace los milagros que necesitamos. No podemos decir que Dios no sana las enfermedades o a los enfermos cristianos. No, no, porque estamos haciendo responsable a Dios pensando de esa manera. Necesitamos entender que cuando una persona no sana, no es porque Dios no hizo lo suficiente o lo necesario. Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por todas nuestras deudas, sufrió todos nuestros dolores, cargó con todas nuestras enfermedades y por sus heridas ya hemos sido curados. De tal manera que si en el mundo hay un creyente o un no creyente que no puede apropiarse de la sanidad, no es porque Dios no hizo lo que ya hizo, sino que Dios ha hecho lo necesario, pero el creyente o la persona no está creyendo. Es un problema de incredulidad, no es un problema de que Dios hizo o no hizo. Dios ya hizo. Y si el creyente o el no creyente necesita un milagro, no quiere decir que no hay poder para que ese milagro se manifieste. Y no es que Dios esté en desacuerdo. Claro, estamos hablando de sanidades, estamos hablando de milagros, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la palabra, con el deseo y la voluntad de Dios. Dios quiere que nadie esté enfermo. Dios no quiere que las personas sufran enfermedad, ni sufran dolor, ni sufran escasez, ni sufran depresión, ni sufran problemas en sus relaciones. Esto es el resultado del pecado en el mundo. Pero entonces no podemos pedirle a Dios que haga algo por nosotros cuando ya lo hizo. O cuando Él nos dice que nosotros somos los que tenemos que hacerlo. Y si no entendemos de esta manera, entonces vamos a pensar equivocadamente respecto a Dios, respecto a nuestro Padre, respecto al Señor Jesucristo, respecto al Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos pedirle a Dios que haga algo por nosotros cuando Él nos dice que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, resiste al diablo. Dios jamás dijo que Él lo iba a resistir. Dios nos dijo, tú resiste al diablo y huirá de ti. Y así toda la maldad y la enfermedad. Dios dijo que necesitamos aborrecer la maldad, resistir la maldad. ¿Quién debe apartarse de la maldad? Nosotros somos los que debemos apartarnos. Y entre más nos fundemos en la palabra, entre más crezcamos en la palabra, sembremos la palabra, más el deseo de Dios, más la manera de Dios, la vida de Cristo manifestará su gloria en nuestras vidas. Porque la palabra es viva y eficaz por causa de la fe. Pero recuerda, la fe es por oír la palabra, viene por oír la palabra y entonces oímos la palabra, la ponemos en nuestra boca y la declaramos y creemos la autoridad en la palabra. Así es que tenemos que ejercitarnos en hablar y según hablemos, así actuemos. Dejemos de menospreciar nuestras palabras, sino cumplamos nuestras palabras.
no como una exigencia, como si fuera la ley, no, sino como un entendimiento claro de que nuestro corazón necesita estar seguro, certero, cuando hablamos y actuamos. Es decir, si no vamos a actuar, pues entonces no digamos, no hablemos lo que no vamos a hacer. Y esto es de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo al poder que opera en nosotros. Así es que cuando declaremos la palabra, creamos la palabra, pero necesitamos enseñar al corazón a que crea aún en las cosas más básicas y que nuestro corazón no tenga incertidumbre en ninguna cosa. Evitemos estar diciendo mentiras o engañando al corazón. Hay quienes por broma, hay quienes por ligereza, por algún asunto que por ligereza, por negligencia, dicen mentiritas, mentiritas. Y desafortunadamente eso causa que el corazón entre en incertidumbre, que el corazón no sepa, no encuentre la relación entre la verdad de los actos o los actos en relación con nuestras declaraciones. Y cuando queremos hablar la palabra y caminar en la autoridad de la palabra y entonces ver la manifestación de la palabra para que sea hecha carne, porque cada palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios tiene una respuesta para cada una de las áreas de nuestra vida y Dios quiere que cuando hablemos la palabra se haga sustancia, es decir, la fe se apropia de la bendición y hace que lo que está en el reino espiritual se manifieste para que la palabra sea hecha carne a nuestro alrededor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestra economía, en todas las áreas de nuestra vida. Pero necesitamos creer en la autoridad de la palabra y declarar la palabra hasta que la palabra sea hecha carne. Y para ello necesitamos recordar y entender que Jesús es la palabra y que necesitamos ser congruentes con lo que hacemos y lo que decimos para que nuestro corazón esté seguro y que cuando nosotros hablemos, creamos lo que hablamos y entonces tengamos lo que estamos diciendo, como dice la escritura en Marcos 11. Y entonces todo lo que pidamos orando, si creemos que lo vamos a recibir, porque la palabra es viva, porque la palabra es segura, porque la palabra es fiel, porque Dios es fiel a lo que dijo en su palabra, entonces podremos entender que ya hemos recibido lo que estamos hablando y entonces os vendrá como dice la escritura. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno y porque tú nos enseñas en tu palabra sabiduría, verdad, porque tú alumbras nuestro entendimiento. Esto te pedimos que alumbres con tu Espíritu Santo nuestro entendimiento para apropiarnos de esta bendición de tu palabra en el nombre de Jesús. Declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.